Las actas cuentan la historia. Uno de los tesoros en nuestro patrimonio histórico aliancista es tener el primer libro de actas de la misión de Christian and Missionary Alliance of Chile. La fecha de su primera acta es el 4 de marzo de 1901 y continúa hasta el 4 de enero de 1916, cubriendo un periodo de 15 años. Las actas están redactadas en inglés hasta el año 1911, pero los últimos 6 años en castellano. Durante esos años, la semilla del Evangelio es sembrada. Los brotes son tiernos, pero las raíces profundizan y establecen lo que es hoy la Alianza Cristiana y Misionera. ¿Cuánto le debemos a esos pioneros del Evangelio que abrieron el surco en el sur de nuestro país? A comienzo de 1901, Enrique Weiss ya estaba por más de un año en Valdivia. En medio de persecuciones y situaciones adversas, había ya un grupo de creyentes. A petición de la directiva de la Misión Madre en Nueva York, los misioneros en Chile se forman en una sociedad llamada The Christian and Missionary Alliance of Chile, nombre que la misión en Chile lleva hasta el día de hoy. Los misioneros presentes para este acto son Enrique Weiss, Catalina de Weiss y Alberto Dawson. Como ayudantes están Wilfredo Diner y David Mancilla. Ya vendrán refuerzos de misioneros y nacionales. En esta primera conferencia se trabajan estatutos con 11 artículos para poder regirse de manera uniforme. Algunos de ellos son: el año fiscal será del 1 de enero al 31 de diciembre. La directiva elegida deberá juntarse 2 veces al año. Por la diferencia de doctrina entre los misioneros en la forma de bautismo, la directiva decide que habrá una sola forma, la de inmersión, para ser practicada por todos sus misioneros. Los pastores y obreros deberán formar escuelas dominicales en sus respectivos distritos. En vista de la necesidad de una organización para los nuevos convertidos, se formará una sociedad llamada la Sociedad Evangélica. Este primer nombre de nuestra denominación duró hasta el año 1910, cuando el Comité Ejecutivo aprobó el cambio de nombre a Iglesia Evangélica y Misionera. A pesar de haber votado por este nombre, en el acta del siguiente año hay la siguiente observación: los pastores no usan el nuevo nombre y se refieren a la iglesia como Iglesia Aliancista. 3 años más tarde, en 1913, el acta se encabeza con el nombre de Iglesia Cristiana y Misionera de Chile. Aparentemente, no quieren usar la palabra alianza. Este nombre tampoco dura, pues las siguientes actas, hasta 1916, son encabezadas con The Christian and Missionary Alliance. Este pequeño grupo de misioneros vio muy luego la necesidad de instruir a los nuevos convertidos. En este mismo año 1901, en una conferencia en el mes de noviembre, se acuerda redactar un curso de estudios de 3 años de duración. También se compilará un catecismo y un manual para los nuevos convertidos, a fin de contrarrestar las falsas doctrinas de la Iglesia Católica Romana. En el año 1902, el área de evangelización se extiende desde Contulmo hacia Quillem, obra alemana, la impasable frontera Temuco, Pitrufquén y Gorbea, a cargo del misionero MacDonald. Henry Weiss, en Valdivia. Dawson, Mancilla y Diner hicieron una extensa y sacrificada gira evangelística y de colportaje por 3 meses, a lo que llamaban el interior, las ciudades de La Unión, Río Bueno, Osorno, Octay, Frutillar, Puerto Montt y Ancud. Al juntarse en octubre de este año 1902 para celebrar su 4ª conferencia, ven la gran necesidad de extenderse, de colocar más obreros, pues hay lugares todavía destituidos de los medios de gracia.
Estos distritos no tienen ningún obrero evangélico y su necesidad es muy grande. Los siguientes lugares serán centros para la obra aliancista y deben ser ocupados inmediatamente. El distrito de Arauco, cuya población es de 60.000 personas, el distrito de Osorno con 34.408 personas, el distrito de Puerto Montt con 21.141 personas, la isla de Chiloé, cuya población es de 80.000 personas. Esto da un total de 195.549 habitantes para alcanzar. Lamentablemente, en el acta del siguiente año, 1903, se lee que les fue imposible enviar al misionero MacDonald a la ciudad de Lota, en la provincia de Arauco, por no haber alguien que tomara su lugar en el distrito de Temuco. La obra va creciendo en medio de persecuciones, las enfermedades y las muchas lluvias que hacían imposibles los caminos en invierno, donde los caballos se enterraban hasta la barriga. Seguían las conferencias instructivas, la recepción de nuevos misioneros y obreros, la visitación casa por casa, pueblo por pueblo, los debates con los curas católicos por medio de la prensa y la repartición de miles y miles de tratados. Al respecto, dice Weiss, en esta forma, repartiendo tratados, hemos alcanzado unas miles de personas que no podríamos alcanzar en ninguna otra manera. En el año 1905, esta región sufrió el flagelo de la viruela, una enfermedad muchas veces fatal. Varios misioneros se enfermaron y hubo muertes entre la hermandad. En la conferencia anual, en enero de 1906, el informe de Alberto Dawson nos hace reflexionar en el precio que más de alguno pagó. Este año, en la Unión, ha sido uno de comienzos y tribulaciones, relata Dawson. Alberto Dawson y su esposa Rosa estaban abriendo obra en la Unión. Y en ese tiempo llegó la epidemia de la viruela, una de las tantas veces que llegó esa terrible enfermedad. Ellos enfermaron, los dos, con viruela, y tenían un hijito chiquito. Para que él no se contagiara, una familia ofreció de llevarlo a su casa y cuidarlo. Por 2 meses ellos estuvieron muy enfermos, se tuvo que cerrar la obra, la capillita ahí, vinieron otros misioneros a cuidarlos, y cuando por fin pasó todo, ellos fueron a recoger a su hijito, solamente para encontrar que él estaba muy enfermo, se había resfriado y sus pulmones estaban complicados. Fue otro periodo de 2 meses tratando de salvarle la vida a este pequeño, pero no fue así. Dios se lo llevó. Lo sepultaron en el cementerio alemán de Valdivia el 6 de diciembre de 1905. Dios ha llevado las primicias de nuestra vida, que pueda Él darnos la gracia para decir, sea hecha tu voluntad. Durante el año 1906, Wilfredo Diner y Lina, su esposa, junto a Ellis Avey, fueron asignados para abrir obra en Osorno. Arrendaron una espaciosa bodega que sirvió de sala de predicación en el primer piso y vivienda en el segundo. Y de repente, como a medianoche, se dieron cuenta que alguien le estaba incendiando la casa. Y el hermano, de lo que yo entiendo, el hermano Wilfredo, bajó para ver cuánto era el daño y todo, y después no pudo subir, otra vez para rescatar a su familia. Las mujeres aparentemente tiraron colchones por la ventana y después saltaron. No sé cuántos hijos tendría el hermano Wilfredo en ese tiempo, y quedaron sanos y salvos, pero en el entremedio, o en el entretiempo, el hermano Wilfredo no sabía qué estaba pasando con la familia. No sabía que ellos se habían salvado al otro lado hasta después. Tiene que haber sido muy difícil, momentos muy, muy difíciles. Y ahí a la medianoche después leemos que ellos cantaron alabanzas al Señor.
en gratitud. La hermana Elis sufrió sí no sé si un esguince o si se quebró el tobillo, pero eso fue lo más serio que pasó. Elis Avey en su informe dice: Dios nos dio la fuerza para cantar sus alabanzas, aún en la calle, a medianoche, apenas después de habernos salvado con vida. Y eso dio un tremendo testimonio. Estamos aquí. Los evangélicos están aquí para quedar. A los 10 años de la organización de The Christian and Missionary Alliance en Chile, hay un cambio importante en las actas. Hasta aquí se han escrito en inglés y traducido quizás verbalmente al castellano. Ahora serán escritas en castellano y se sacarán en inglés extractos para enviar a la Misión Madre en Nueva York. Otra novedad es el nombramiento de una comisión de 3 personas para revisar los libros de cada iglesia. Los designados fueron hermano Vital Sanhueza, hermana Gunstad y hermano Inocencio Gómez. Los libros de la iglesia son 3, de actas, de tesorería y lista de miembros. De las 9 iglesias que presentaron libros, la mayoría tenía observaciones como las siguientes. Iglesia de Purén presenta un solo libro, la lista de miembros se halla confusa y revuelta con las actas y las entradas de caja. Además, hay en él memorias y visitas pastorales, cosas que no pertenecen al libro. Las actas no tienen firma del pastor. Iglesia de Temuco presenta un solo libro, todo revuelto, lista de miembros, actas y colectas. Las actas no están firmadas por el pastor ni secretario. Hay también memorias de convenciones y visitas de pastores y hermanos que no pertenecen ahí. Se haya escrito en parte con lápiz y parte con tinta. Iglesia de Lautaro. Los 3 libros están en correcto estado. En las siguientes conferencias hay una notable mejoría en llevar correctamente los libros. Al leer las actas de la conferencia anual de 1911, ahora en castellano, vemos cómo ha crecido la obra en 10 años. Misioneros presentes no son 3 como en 1901, son ya 17. Al principio no había pastor nacional, ahora hay 7, y en el culto de la noche se ordenará al pastor Manuel Gómez. También hay 7 delegados representando a sus iglesias. El informe de la obra es alentador. Citamos de las actas lo siguiente. Con muy pocas excepciones, se nota un gran progreso en todos los hermanos y misioneros. Nótese que se han entregado a la obra con un entusiasmo extraordinario, de modo que las visitas a domicilio, colectas y asistencia han aumentado considerablemente. Un buen número ha sido bautizado. Así que los hermanos están llenos de entusiasmo y esperanza para el año venidero. Los miembros son espirituales y obedientes. Las murmuraciones han cesado en su mayoría y se están entregando a la salvación de sus prójimos. Los pastores han visitado muchos pueblos y campos nuevos, andando leguas enteras con libros y Biblias, ofreciéndolas a las gentes, hablándoles de su salvación, en cuyo trabajo a menudo se han expuesto a muchos peligros y riesgos por la obra del Señor. Todo esto expresado con las características ortográficas propias del español de esos años. La extensión de la obra se ve por todos los lugares a donde son asignados los misioneros y pastores. Santiago, Lautaro, La Unión, Temuco, Osorno, Ancud, Valdivia, Purén y Gorbea. Pero hay lugares donde no habrá un misionero o pastor residente como Loncoche, Río Bueno, Pehuenco y otros. Las persecuciones habían cesado en su mayoría. Varias propiedades se pudieron comprar y capillas y templos fueron construyéndose, dando un testimonio de permanencia del Evangelio en el sur de Chile. Sin embargo, Satanás buscó otros medios para ofuscar la obra.
Extrañas doctrinas han circulado. Algunos han tenido que dejar sus iglesias y obra con la alianza. Pero no todo ha sido negativo, porque los hermanos han tenido que escudriñar más las Escrituras y fortalecerse en ellas, rechazando lo que no es bíblico. Unos años atrás, mirando unos libros viejos en inglés en la biblioteca del Instituto Teológico, encontré una carta adentro. Era de Francis Beckler, una joven enfermera que había tenido sueño donde Dios le decía que debía venir a Chile, debía ser misionera, servirle a él. Y ella escribió una carta a Enrique Weiss, preguntándole si era posible que ella viniera. Bueno, no tenemos la respuesta de él, pero tiene que haberle dicho que sí, porque ella llegó a Chile en 1909. Y al tiro empezó en la obra, estuvo en Valdivia un tiempo, creo que en una escuela que tenía Weiss, y dice que hizo lo que pudo, aunque su castellano era muy pobre. Con el tiempo, o dentro de muy poco tiempo, la mandaron a Santiago a trabajar ahí. Y estaba con la misionera Avi y un pastor nacional también, creo. Y en ese tiempo, bueno, la epidemia otra vez de viruela vino y ella cuidó a mucha gente. Algunos de sus colegas, como Ana Lefebvre, cuidó en esa enfermedad. Y dice la historia que ella también se metía en los conventillos a cuidar a gente chilenos que estaban muy enfermos, muy graves. Y de repente enfermó ella también y murió muy luego, en 1912, después de solamente 3 años de servicio aquí en Chile. El informe de la misionera Alice Avi, trabajando con ella en Santiago, revela su dolor al perder a una joven colega al decir: "Este año vino a mí con una nube negra. Muy triste fue ver a una de nuestro número de misioneros quitada tan de repente de nosotros como lo fue la hermana Beckler. Pero Dios sabe lo que hace. Ella es la primera misionera fallecida en servicio activo dentro de la Alianza Cristiana y Misionera en Chile". Desde que este libro de actas comenzó en 1901 hasta la conferencia anual de enero de 1916, vemos el crecimiento de la Alianza Cristiana y Misionera. De los 2 ayudantes en la primera sesión de 1901, ahora hay 11 pastores nacionales, 7 de ellos ordenados. La extensión ya no es de Contulmo a Valdivia, sino de Contulmo hasta Ancud, Chiloé. La mayoría de los pueblos de ese entonces, donde Dios los guió para comenzar a evangelizar, son en el día de hoy centros estratégicos. La membresía, después de 15 años, es de 717. Convertidos son muchos más. Los pastores informan de la obra en su área y ahora las iglesias envían delegados que también informan. El delegado de Lautaro, Marcos Gómez, relata lo siguiente: "Hay obras nuevas en el campo. Los creyentes nuevos no tienen vergüenza de saludar a los hermanos en ninguna parte. Les han ofrecido azotes, pero el Señor ha levantado amigos que los han defendido. Cuenta el hermano que el mismo que le había prometido azotes ahora es su amigo. Ya le han visitado y les han mostrado cariño prestándoles polainas. Pide que los hermanos pastores hablen con más claridad, sin temor ninguno de ofender. La palabra es como una espada de 2 filos, y si no corta, no sirve para nada. Han entrado doctrinas erróneas que se esparcen en las iglesias y aún entre los pastores y misioneros sigue generando preocupación. Weiss y su comité ejecutivo han sido firmes en expulsar o pedir que se retiren voluntariamente de la Alianza Cristiana y Misionera. Esto tiene que haber sido muy doloroso para Weiss, ya que en los últimos años está enfermo y progresivamente va empeorando. Ahora insisten en pedirle que se vuelva a su patria para recuperarse. Y un día, 30 de marzo de 1915,
se embarca con su familia a Estados Unidos. Todos esperan que un buen descanso le recuperará su salud tan quebrantada. Apenas a un mes de haber llegado, asistió al concilio o conferencia anual de la Alianza en Nueva York. Después de una mañana de regocijo por los informes presentados de la obra aliancista en el mundo, volvió a su pieza y allí Dios lo llamó a su presencia. El 25 de mayo de 1915, una arteria pulmonar se rompió causando una hemorragia fatal. Consternación, dolor y un sentido de orfandad causó esta triste noticia en Chile. El libro de actas no es ajeno a este suceso. Las actas del 4 de enero de 1916 registran lo siguiente. Resuelto que esta conferencia incluya en sus actas una nota de la conferencia celebrada en Valdivia el 15 de agosto de 1915, en honor de la memoria del fundador y guía de esta misión durante 18 años, nuestro inolvidable hermano Weiss, fallecido el 25 de mayo en Nueva York. El culto memorial se llevó a efecto con toda solemnidad, con una asistencia de 300 personas, y hubo varios hermanos, pastores extranjeros y nacionales, que expresaron en varios discursos algunas de las características que adornaban la vida espiritual del que fue nuestro hermano Henry Weiss. El hombre singular era un espectáculo a los ángeles, a los pastores, a los cristianos y a los inconversos. Otro hermano dijo, el siervo de Dios ha concluido su vida en la tierra, pero su memoria y recuerdo se conservará en el corazón de sus hijos espirituales y, por lo tanto, también podíamos exclamar respecto a él como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Gratos recuerdos de este abnegado siervo del Señor se conservan en el pecho de todos los hermanos, pastores y delegados. Se leyeron varias cartas de condolencia de pastores y de distintas congregaciones y finalmente se dio un lapso de 5 minutos a los hermanos y pastores con el objeto de evidenciar sus simpatías y por lo tanto esta digna conferencia, en gratitud a nuestro Padre Espiritual, quiere estampar estas líneas en el libro de sesiones en prueba de gratitud. Así comenzó este libro de actas con el ministerio de Henry Weiss en 1901. Así termina con las últimas actas de la 20ª conferencia anual de The Christian and Missionary Alliance of Chile, en Lautaro, el 4 de enero de 1916, recordando su muy sensible fallecimiento. Libremente derramó su sangre.